Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Entre Líneas. Un placer poder compartir un nuevo programa con ustedes. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Danilo, buenas noches. Hoy estamos piloteando la nave. Exactamente. Sin Alfredo Dante, que bueno, está con otras ocupaciones periodísticas, pero bueno. Está bien, está bien. Lo mismo se va a repetir el lunes que viene, pero en ese caso ya no por ocupaciones periodísticas de Alfredo, sino que se tiene que hacer cargo de los chiquilines. Sí, vacaciones de julio, bueno. Bueno, un programa cargado hoy, ¿no? Porque vamos a hablar en minutos nada más de la situación de ANCAP, una situación compleja desde el punto de vista financiero, con cuestionamientos, con jerarcas que van a tener que concurrir al Parlamento y con el Ministerio de Economía tratando de dar una mano y ver cómo se reestructura esa situación. Sí, exactamente, a partir de datos de un balance con pérdidas importantes, mayores en el último, comparado con lo que fue el 2013. Por supuesto, lo que vos decías, la explicación de la ministra de Industria, en este caso en el Parlamento, y también, qué salidas hay, las que el gobierno evalúa, pero también una oposición que está presente en el directorio, que también tiene su voz y que va a estar dando su parecer en este tema. Bien, además también vamos a estar tocando esta noche la situación que está atravesando el sector lechero, compleja por donde uno la mire, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de los precios internacionales y también ahora con industrias que se están retirando del mercado y hay que ver qué se hace con esa producción y también con los propios productores que remitían, por ejemplo, al Grupo Gloria, Ecolat y también a la estadounidense que está trabajando hasta estas horas en el departamento de San José. Va a estar aquí también el presidente de la Asociación Nacional de Productores Lecheros, Rodolfo Braga, para hablar de esto. Y temas de coyuntura y actualidad también que vamos a tocar, ¿no? Muchísima actualidad. Mientras se disputa la Copa América, estaremos con el presidente de la AUF, Wilmar Valdés, para hablar del caso Cavani Jara, de la sanción, de la denuncia chilena, cómo se reacciona, pero también además de la cuestión de arbitrajes, porque Uruguay está preocupado por qué va a pasar con los árbitros para la eliminatoria. También se va a hablar de la Conmebol y la AUF y la dependencia que tienen los contratos de televisión y qué pasa con el escándalo de la FIFA y cómo involucra esto a lo que es la empresa Atisa, que tiene los contratos. Va a haber nuevas licitaciones, por ejemplo. Hay unas cuantas cosas para ir preguntándole al presidente de la AUF en esta jornada. Temas que no están cerrados, ni mucho menos como el tema de los contratos de televisación, ¿no? Para nada. Algunos pendientes y otros futuros. Exactamente. Bueno, y ya tenemos aquí en estudios al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, quien desde hace mucho tiempo ha estado siguiendo el tema ANCAP desde distintas perspectivas. Pero en este caso, Abdala, particularmente con una situación financiera bastante compleja, ¿lo sorprendió el conocer estos números? Primero que nada le quiero preguntar eso. Buenas noches. Buenas noches. En parte me sorprendió. Me sorprendieron los números que se conocieron hace pocos días. Y en parte no, y explico por qué. En parte no, porque veníamos de una situación ya gravosa en el año 2013. El ejercicio 2013 ya nos había arrojado una serie de datos preocupantes desde el punto de vista del deterioro patrimonial, del incremento de las pérdidas, del elevadísimo endeudamiento que pesa sobre las cuentas de la empresa. Pero en ese momento, y por eso me sorprendieron estos números, ya las autoridades nos transmitieron o quisieron transmitirnos tranquilidad en cuanto a que se empezaban a tomar medidas vinculadas con el reperfilamiento de los pasivos y con la reestructuración de la empresa en todos los aspectos para que esta situación empezara a corregirse en el ejercicio siguiente, en el ejercicio 2014. Y lo que estos números vienen a confirmar es que eso no ocurrió, ocurrió exactamente lo contrario. No solo la situación se mantiene, es decir, algo peor, no se mantiene como estaba, sino que notoriamente se ha venido a agravar porque las pérdidas prácticamente se duplicaron. El patrimonio cayó en un 50%, el valor patrimonial de ANCAP, que era de 850 millones de dólares en el año 2013, ahora se sitúa, de acuerdo a este balance, en los 430 millones de dólares, cayó a la mitad, y el endeudamiento creció en 80 millones de dólares. Es decir, que todos los indicadores, todos los síntomas, yo diría, hablan de un agravamiento de la enfermedad o de la situación endémica de la empresa. Hay una situación que está explicada hasta el año pasado y particularmente otra que se da en el primer semestre de este año respecto al tema del tipo de cambio. La Federación ANCAP, que ha emitido un comunicado bastante crítico en las últimas horas respecto a la situación de ANCAP, lo que habla es de que no entienden por qué, por ejemplo, ANCAP no contrató un seguro respecto al tipo de cambio y a la compra de crudo, sabiendo cómo estaba el dólar, cómo estaba el precio del barril hace un tiempo atrás y además cuando se había manejado esa posibilidad. Desde la representación nacionalista en el directorio, ¿no se observó esa situación? ¿En algún momento se manejó? Sí, por supuesto que se observó. Tengamos en cuenta que
el director nacionalista que está actualmente en funciones asumió hace relativamente pocas semanas, de manera que prácticamente se encontró con esta situación ya generada y consumada. De todas formas, yo quiero ser muy preciso en algo. Lo del seguro de cambio, por supuesto que es una alternativa que debió haberse manejado, pero a mi juicio hace relación a un aspecto importante pero colateral, porque el impacto del tipo de cambio tiene que ver fundamentalmente con el nivel del endeudamiento. Es decir, el impacto de la evolución del dólar en las cuentas de la empresa es tanto mayor o tanto menor, según mayor o menor sea la deuda propiamente dicha y el incremento de los pasivos. Entonces, ¿por qué el tipo de cambio incide en los malos resultados? Bueno, porque el dólar evolucionó de determinada manera o notoriamente se apreció en el último tiempo, pero hay 1.300 millones de dólares de pasivo, es decir, de deuda financiera con los bancos nacionales e internacionales, que está expresada en dólares. Ese es el verdadero problema. Pero el problema es que nos endeudamos más de la cuenta. La deuda global, el pasivo total, es de prácticamente 2.200 millones de dólares. Si a aquella deuda financiera le agregamos la deuda con Venezuela y le agregamos los demás pasivos corrientes y no corrientes de la empresa. Entonces, repito, ese es un tema importante, pero no es el tema de fondo. Es decir, no es lo que hace a el problema estructural que tiene ANCAP, que es un elevadísimo endeudamiento que deteriora la relación entre activos y pasivos y que por lo tanto determina una pérdida de valor, una pérdida patrimonial. Cuando se nos dice ANCAP es más fuerte porque hizo inversiones, los números indican exactamente lo contrario. Precisamente, diputado, usted va a recibir con el resto de la comisión a la ministra Cose en el Parlamento. En el estudio que está haciendo esta situación, ¿las inversiones están pesando en ese tema de la deuda, concretamente? Porque es uno de los argumentos que maneja ANCAP de que el resultado ha sido malo, pero porque se ha invertido mucho. Claro, se invirtió mucho, pero el tema es, ¿se invirtió bien? Las inversiones que en tal caso estuvieran justificadas, que yo no digo todo lo que se hizo está mal, se hicieron inversiones que no son rentables, notoriamente, porque no han generado rentabilidad y porque nadie ha exhibido un estudio de sensibilidad o una tasa interna de retorno que permita concluir que las inversiones en las plantas de Alur van a generar ganancias algún día. No, eso yo no lo conozco, nadie lo ha exhibido, no está en ningún lado. Pero aún las que tenían justificación y la empresa debía sin duda encararlas, por ejemplo, la planta desulfurizadora. Sin duda era una obra necesaria y era la continuación de lo que se había hecho antes de que asumiera el Frente Amplio, que fue la ampliación de la refinería. ¿Se acuerdan ustedes que se aumentó la capacidad de refinación de 37.000 a 50.000 barriles diarios y se eliminó el plomo de la nafta? Sí. Eso fue antes de que el Frente Amplio gobernara, porque por ahí se dice, no, antes no se hacían inversiones. La más grande que se ha hecho hasta ahora se hizo en el gobierno del doctor Valle, o se inauguró por lo menos. Después venía esta de la unidad desulfurizadora, que es absolutamente necesaria. Ahora, se invirtieron 330 millones de dólares, y yo me pregunto si esa inversión se financió adecuadamente, si el flujo de caja fue el más razonable, si la programación de esa inversión y de otras se hizo de tal forma que, digamos, estuviéramos frente a un buen gerenciamiento y a una buena gestión del endeudamiento y del financiamiento aplicado a la realización de las inversiones. Eso es lo que cuestiona el Ministerio de Economía, no es que lo estemos cuestionando nosotros, ¿no? Es decir, que quede claro que no es algo que hayamos venido a descubrir desde la oposición exclusivamente, ¿no? Usted fue director de ANCAP justamente del gobierno de Valle. En ese periodo Uruguay tuvo un salto del dólar que fue importantísimo. Cuando la crisis está en lo peor, pasa de 17 a casi 30 pesos. En aquel momento, ¿cómo afectó eso a ANCAP? Sin duda que mucho. Le afectó mucho porque en aquel momento el país, ustedes se acuerdan que perdió el grado de inversión. Sí. Como lo perdió el país, lo perdió ANCAP, que es una empresa del Estado y que es su principal empresa, y en ese momento estaba en plena financiación, en plena construcción, esa obra de la refinería que yo recién le digo, y sin embargo, por la vía de una solución, a mi juicio, inteligente, que fue la venta a futuro de los excedentes de producción de la refinería, o sea, lo que la refinería fuera a producir en el futuro, y los volúmenes que iban a quedar sobrantes para exportar al exterior, se comercializaron con anticipación para poder financiar que la obra de la refinería se terminara. Porque el consorcio de bancos que estaba financiando la obra interrumpió el financiamiento porque el país había perdido el grado de inversión. Sin embargo, todo eso se hizo, fue complejo, fue difícil, la obra se terminó y nunca hubo pérdidas en términos del balance de la empresa. Es decir, ANCAP no arrojó resultado negativo, ni en el 2002, ni en el 2003, ni en el 2004. Es decir, y eso, digamos, ¿con qué se vincula? Y se vincula con lo que yo decía. Uno cuando invierte, tiene que invertir, pero tiene que invertir con inteligencia, con criterio y de una manera adecuadamente programada. ¿Aquí qué se hizo? Se hicieron muchas inversiones. Ahora, se hicieron inversiones necesarias y otras que tal vez no lo eran tanto, se hicieron inversiones rentables, otras de muy dudosa rentabilidad y sobre todo se hicieron todas a la misma vez.
Entonces, esto es como con una casa de familia, uno tiene determinado presupuesto, determinados ingresos y resuelve al mismo tiempo cambiar el auto, comprar la casa afuera y reformar la casa. Y se endeuda para eso, después no puede pagar las deudas. Claro, también hay voces que están cuestionando y mucho al propio Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, el Ministerio de Economía le obligó a ANCAP que tuviera espalda financiera ancha para soportar o diferir ajustes de combustibles necesarios en su momento en pro de mitigar el impacto inflacionario. Y hoy esas cuentas se están cobrando. ¿Usted comparte esa visión? Sí, yo creo que ese argumento sí tuvo valor, porque en esto tenemos que ser objetivos, capaz que lo tuvo hasta hace un tiempo, pero después del proceso que vivimos recientemente, que fue, digamos, la caída abrupta del precio del petróleo hacia fines del año pasado y principios de este año, donde la caída fue de más de un 60%, bueno, en tal caso ahí ya ANCAP no tiene, digamos, más legitimidad para usar ese argumento, porque se supone que ahí tuvo la oportunidad de recomponer los ingresos. De hacer caja. De hacer caja en función de que el petróleo cayó de 110 a menos de 50 y estuvo en el entorno de los 40, y ANCAP, sin embargo, apenas bajó un 5% en el mes de enero. Y esa conducta la reiteró en el primer trimestre de este año, nos dijo que iba a revisar las tarifas por la paramétrica trimestre tras trimestre. En el mes de marzo se produjo una nueva caída, mucho menor, pero una nueva caída al fin, y ANCAP, en lugar de bajar las tarifas, las mantuvo como estaba. O sea que si en algún momento ese argumento pudo ensayarse, me parece que ya ha perdido definitivamente valor. ¿Espera que el día que vaya la ministra Cose vaya con una idea de especificar la deuda como una solución? Yo espero que vaya con soluciones. Espero de la ministra Cose para el día miércoles dos cosas. En primer lugar, que asuma realmente la gravedad del tema. Es decir, yo creo que aquí no podemos andar con eufemismos, ni mirando para el costado, ni disimulando o intentando poner cataplasmas. No, me parece que todos tenemos que asumir que el país en esto tiene un problema. Mirando para adelante, naturalmente, ¿eh? El propio ministro de Economía implícitamente lo ha reconocido, por algo la Oficina de Gestión de la Deuda del Ministerio ha intervenido en este tema. Y bueno, el ministro ha hablado de falta de prudencia, el ministro de Economía, actualmente, hace pocas semanas, lo dijo, por supuesto, sin estridencias, pero lo dijo. Ha habido voces de la propia izquierda, como todos sabemos, cuestionando la gravedad de estos hechos. La ministra no puede desconocer esa gravedad, porque digo, va a comparecer al Parlamento Nacional, creo que no puede tratarnos como tontos ni a los legisladores ni a la opinión pública. O sea, si ella va en la actitud de reconocer esto, que además no lo hizo ella hereda esta situación, tiene la oportunidad, por lo tanto, de reconocer que se tiene que hacer cargo de algo que se generó antes, creo que con eso se curaría en salud y además nos podríamos empezar a entender. Y lo otro es lo que usted decía, Daniel, yo creo que la ministra tampoco puede ir con las manos vacías. Yo espero que el miércoles vaya con, si no ideas definitivas, por lo menos que nos permita a los legisladores saber hacia dónde el gobierno nacional piensa encaminar esta situación para resolverla, que yo creo que si no es con el rescate del Estado y del gobierno central, ANCAP sola no sale de esta situación. ¿Y reperfilar la deuda como ha trascendido es la solución? Yo no sé, reperfilarla me parece que también es hablar en términos, digamos, demasiado eufemísticos. Yo más bien diría que hay que ir al rescate de la empresa. A mí me parece que a esta altura el Estado va a tener o que hacerse cargo de la deuda, o eventualmente hacerlo, pero de una manera más disimulada, que es por la vía de que eventualmente se emitan papeles o títulos de deuda del Estado uruguayo con destino a cancelar las deudas financieras que tiene ANCAP, que más o menos es la misma cosa. Entonces digo, eso es reperfilar. Bueno, se puede reperfilar. El propio ministro dijo que no era fácil reperfilar. Que le digo otra cosa más, de acuerdo a lo que surge de este balance, no solo la deuda ha aumentado, sino que ha aumentado la concentración de la deuda, la concentración de los vencimientos. Ahora es mayor la cantidad de deuda que vence en los próximos 3 años de la que vence más a largo plazo. O sea que también hay un agravamiento desde el punto de vista financiero en ese aspecto. Yo no sé qué tal, y reperfilar también tiene costos, porque los bancos no le regalan nada. Una vez que uno se endeudó tiene que pagar. Entonces se reperfilará, pero no es solo cuestión de reperfilar. Yo creo que acá hay que pensar en soluciones económicas y financieras que son de fondo del tenor que le dije antes. Usted decía que espera que la ministra vaya con soluciones. Si una de las soluciones del menú es mantener o ajustar el precio de los combustibles. Y nosotros no la vamos a compartir, y no es por ser complacientes con la población, pero me parece que ya el país no resiste un incremento de precios. Los precios en Uruguay siempre fueron altos. Antes de que gobernara el Frente Amplio ya teníamos combustibles caros con relación al precio internacional. Esto no es nuevo. Ahora, también es verdad que esta situación en el último año se agravó notoriamente. En los primeros años de gobierno del Frente, en el primer periodo,
Y diría, capaz que hasta en los primeros años del gobierno de Mujica, la política tarifaria fue muy razonable, yo lo debo reconocer, y en muchos momentos hubo un esfuerzo importante por mantener los precios, y capaz que estuvimos un año entero sin ajustar los combustibles, yo eso lo reconozco. Ahora, cuando esta situación o cuando el impacto del plan estratégico, a mi juicio fallido, impacta en las cuentas, ahí ANCAP se vio obligada a hacer todo lo que ha hecho. ¿Y eso a qué condujo? A que hoy tengamos el gasoil, por ejemplo, en el Uruguay, a 12 pesos más caro el litro que la paridad de importación. Nunca se había llegado a un margen o a una diferencia en el precio del gasoil, y con la nafta pasa más o menos lo mismo, con relación al precio de importación. Siempre hubo diferencia, pero no de esa magnitud. Y cuando hablamos de la comparación con la paridad de importación, estamos hablando de comparar el precio que tenemos hoy en boca de expendio con el precio que tendríamos si lo importáramos de la región, cargando todos los costos. No precio a precio, cargando el precio de importación, de internación en el territorio nacional, de depósito. ¿Y eso a quién afecta? Y afecta al sector productivo. En momentos donde además la economía, como todo el mundo reconoce, empieza a denunciar dificultades, estrecheces, hay sectores en dificultades. Esto se sale del plan del gobierno, del plan de austeridad del gobierno, del plan de racionalidad del gobierno, del plan económico del gobierno. De manera que el propio gobierno nos tiene que decir cómo se propone arreglar este problema. Y además de lo que va a ser la comparecencia de la ministra Cose, ¿ustedes qué hoja de ruta piensan plantearle al gobierno? Porque más allá de lo que escuchan del gobierno, supongo que llevarán, obviamente, alguna propuesta. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todos los sentidos que sea necesario, si es por la vía de introducir más racionalidad en la gestión, que a mi juicio, y yo lo voy a intentar demostrar el miércoles, se ha perdido bastante en cuanto al incremento de los gastos y a los gastos de administración. Si el gobierno nos propone soluciones estructurales del tenor que yo decía antes, estamos dispuestos a analizarlas en clave de apoyarlas si llegamos a la conclusión de que son adecuadas, y yo creo que es cuestión de sentido común ponernos de acuerdo. Ahora, el gobierno debe estar dispuesto a avanzar, y nosotros vamos a ser muy cautos en cuanto a las medidas políticas. Quien hasta ahora ha ido más lejos es el propio sindicato ANCAP, que ya ha pedido renuncia. Nosotros no estamos pidiendo renuncia. Nosotros hoy tenemos la expectativa de que la ministra aproveche la oportunidad de empezar a clarificar esta situación, a transparentarla y a encaminarla. Después de lo que pase el miércoles, veremos cómo seguimos. Usted sabe que en el Partido Nacional ha habido planteos del doctor Lacalle Pou, por ejemplo, de impulsar una comisión investigadora. Yo creo que no hay que descartar ningún camino, pero hemos coincidido todos que vamos a esperar a la instancia del miércoles para ver después cómo seguimos en términos de que sea lo más razonable para el país. Abdala, usted ya está hablando en términos políticos, más allá que está manejando la batería de medidas legislativas por ahora. Ahora bien, ¿alguien ha evaluado que esto puede, no parecerse, pero sí conceptualmente evaluarse, como fue el caso de Pluna, que hay que ir un poco más lejos a nivel de denuncias de repente? Yo creo que no hay nada que deba descartarse de antemano, pero al mismo tiempo no podemos precipitarnos. Tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que actuar con pie de plomo. En tal caso, si mañana una investigadora parlamentaria condujera determinadas resultancias, bueno, habrá que actuar en términos de llevar los antecedentes a la justicia, pero hoy estamos muy lejos de eso y ojalá nunca lleguemos a eso. Ojalá, en tal caso, el gobierno reconozca que estamos frente a una gestión que ha fracasado, frente a un problema grave y a un problema real, y nos proponga caminos que estemos entre todos dispuestos a transitarlos, porque acá de lo que se trata es de que ANCAP salga de esta situación, porque ANCAP no vale por sí misma, ANCAP vale porque es la empresa petrolera de los uruguayos y porque el precio del combustible depende de lo que pase con ANCAP, y el precio del combustible incide en la calidad de vida de la gente, en la competitividad del país y en la propia economía uruguaya. Usted hablaba de voces desde el propio oficialismo que, criticaba esta situación. En el Parlamento se olfatea que puede haber ambiente para una investigadora, porque lo tiene que votar el Frente Amplio, esto no tiene misterio. Y bueno, yo no sé, yo he escuchado por ahí y he leído versiones periodísticas, incluso declaraciones de colegas míos, diputados del Frente Amplio, que respeto mucho, que han dicho que el Frente debería revisar su actitud frente al planteo de las comisiones investigadoras. Yo desde la oposición pienso lo mismo, creo que el Frente debería revisar esa actitud por el propio gobierno. Y no me voy a meter, por supuesto, en los zapatos de los conductores del Frente Amplio, pero creo que al Frente Amplio, como partido político, le haría muy bien, en todos los casos, habilitar las instancias de investigación, que por algo las prevé la Constitución, y es una de las herramientas, la comisión investigadora, que la Constitución acuerda para que la oposición controle, y que la oposición controle es para que el control social y el control de la prensa también se lleve a cabo, y para que haya transparencia. Espero que si esto se plantea, haya receptividad. Abdala, gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ustedes por invitarme.
Hacemos la primera pausa, amigos. Tras la misma se viene un mano a mano imperdible de nuestro compañero Daniel Rodríguez con el presidente de la AUF, Wilmar Valdés. Tengo los ojos cerrados.